A propósito de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y las consecuencias que traería esta elección para nuestro país, nos acompaña Carolina Díaz. Ella es politóloga de la Universidad Carlos III de España y tiene un magíster en asesoramiento de imagen y consultoría política de este país. Bienvenida a Noticias 45, Carolina. Ya son más de 99 millones las personas que han adelantado su voto en estas elecciones presidenciales, pero ¿cómo funciona el sistema electoral de este país? Hablemos de las particularidades que tiene. Hola Laura, buenas tardes, gracias por la invitación a Noticias 45 también. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que hoy, 3 de noviembre, no se elige presidente. La elección en Estados Unidos es indirecta y por lo tanto los ciudadanos van a elegir a 538 electores que van a conformar el colegio electoral y esos electores el 14 de diciembre van a ir a Washington ahora sí a elegir presidente. Entonces, la verdadera elección de presidente es el 14 de diciembre, pero esa es la teoría, porque en la práctica hoy sabemos por quién van a votar esos electores. El número de electores en Estados Unidos está determinado en cada estado por la población de ese estado. Entonces, tenemos estados muy grandes, muy poblados, como California, que tiene 55 electores, Texas tiene 38, Florida tiene 29 y hay muchos estados que tienen 3 o 5 electores. Y eso siempre determina mucho cómo se mueven las campañas en Estados Unidos. De esos electores, que son 538, se necesitan 270 votos para que un presidente o un candidato gane la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, entendido esto, es importante saber que lo que buscan hoy Trump y Biden es ganar estados y no votos. ¿Por qué? Porque cuando un candidato gana un estado, así gane por un voto o por 5 millones de votos, eso no importa, eso no interesa, todos los electores de ese estado se los lleva. Es decir, esos electores el candidato que gane, ellos van a tener el mandato ciudadano de ir a Washington en diciembre y votar por ese candidato. Hay muchos que preguntan si alguna vez ha pasado que uno de esos electores ha cambiado el voto. Sí, eso ha pasado creo que en la historia democrática de Estados Unidos unas 10 veces, pero eso no ha condicionado la decisión. Eso no nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar es que se ganen los estados y no tanto el voto popular. Un ejemplo del voto popular es que en 2000, George Bush hijo sacó el 47% de los votos frente a Al Gore que sacó el 51%. Sin embargo, Bush sacó 271 electores y por eso ganó la presidencia. Y la historia más reciente fue la de Trump en 2016, que sacó 10% menos del voto popular y sin embargo sacó 306 votos, con lo que se quedó con la presidencia. Carolina, hablemos precisamente de los estados que definen estas elecciones. ¿Cuáles son y cuáles son los que realmente tenemos que fijarnos? Claro, para hablar de esos estados, miremos la elección pasada. Lo que te decía, Trump ganó con 306 votos frente a Hillary con 232. Es decir, le sacó 36 votos, me parece, y esos son los votos que hoy Trump no se puede dar el lujo de perder porque perdería la reelección. Si damos por hecho de que los estados en que ganó Hillary son los que hoy va a ganar Trump, podemos decirlo así. Entonces, hay unos estados de los que se tiene que estar muy pendiente, bien porque son muy rentables por el valor que tienen esos estados en términos de votos y por la competencia que hay en ellos. Entonces, hay que poner atención, yo diría que en Texas, porque Texas, de las últimas 10 elecciones, todas las ha ganado el Partido Republicano, Trump las ganó en 2016, entonces, y Texas aporta 38 votos. Recordemos que Trump no puede perder más de 36. 36 es el límite que puede perder Trump para seguir en la Casa Blanca por 4 años más. Entonces, si Trump llega a perder Texas, se acaba la elección para él. Y es muy probable de que los demócratas se hayan empeñado mucho en conquistar votos en esta campaña en Texas. Otro estado importante y del cual voy a hablar más adelante, más en profundidad, es Florida. Es otro que si lo pierde Trump, también se acaba la elección porque son 29 electores. Y la Florida es un estado bisagra. Siempre es un estado muy importante donde el estado
muy reñidas las votaciones siempre, y digamos que de ahí viene la importancia de conquistar el voto latino, que es gran parte de la población del estado de la Florida. Sigo, el tercero es Pensilvania, vale 20 votos, porque históricamente de las últimas 8 elecciones, 7 las ha ganado el Partido Demócrata. Solamente una vez en 2016 el Partido Republicano con Trump. Entonces, este es el intento de los demócratas por recuperar ese estado. Entonces, no sé si por un tema estratégico o supersticioso, justo ayer Trump cerró la campaña en Pensilvania, donde la cerró el año pasado, y el estado que ganó, que le arrebató a los demócratas. Otro estado es Ohio. Ohio es por excelencia el estado que define las elecciones. El candidato que gana Ohio gana la presidencia. Eso solamente no ha ocurrido en 1970, cuando Nixon le ganó a Kennedy, pero Kennedy ganó. Así que siempre Ohio ha definido presidente. De las últimas 7 elecciones, 4 fueron demócratas, 3 republicanas, y Ohio vale 18 votos. Georgia es otro estado parecido a Texas, solo que tiene 16 votos, es más pequeño, pero de las últimas 6 elecciones, todas las han ganado los republicanos. Y hoy se considera un estado morado, o un estado que todavía no se define si va a ser de Biden o si va a ser de Trump. Por eso hay que poner mucha atención también en Georgia, al igual que en Michigan, porque en Michigan es otro estado que los republicanos le arrebataron a los demócratas, y ganó Trump en 2016. Entonces yo creo que esta ocasión también va a ser un intento por recuperar Michigan. Carolina del Norte tiene 15 votos, es un estado tradicionalmente republicano, pues de las últimas 10 elecciones, 9 la han ganado los republicanos. Sin embargo, está muy reñido. Ahí sí nos importarían un poco las encuestas, que dicen que Biden le lleva una ventaja a Trump en Carolina del Norte, que es un estado republicano, y son 15 votos, quizás un poco menos de la mitad de lo que no, del límite de lo que pueda perder Trump. Por último, Arizona es otro estado tradicionalmente republicano, que ganó Trump en 2016, pero han venido unos cambios demográficos importantes. Ese vale 11. Entonces, sí, hay varios estados morados, como Arizona, Georgia, Texas. Texas, Florida y Pensilvania son importantísimos. Si se pierde alguno de esos, se pierde la reelección para Trump, o si Biden los gana, es muy seguro que Biden tenga la presidencia. Carolina, hablemos un poco más sobre cuál es la importancia que tiene el voto latino para las elecciones presidenciales de este año, el colomboamericano, y las consecuencias que traería para nuestro país la elección nuevamente de Trump o de Biden. Bueno, como te decía, Florida es muy importante, y el voto latino se ha convertido muy importante porque a día de hoy se proyecta que 32 millones de personas latinas, hispanas, están habilitadas para votar, y eso representa el 13% más o menos de los votantes. Y así, los hispanos, los latinos, serían el grupo minoritario racial y étnico más grande de los Estados Unidos. Entonces, de ahí es que viene la importancia esta vez de que el voto latino ahora sí va a definir una elección. Entonces, ¿por qué es importante en Florida? Porque Florida es uno de los estados que más tiene votantes latinos, tiene más o menos unos 3 millones de votantes latinos, y además es un estado que tiene 29 electores, es decir, es un estado rentable, es un estado grande. Entonces, que no es un estado que se defina como demócrata o republicano, siempre ha sido un estado bisagra. ¿Y qué pasa con los colombianos? Que los colombianos son 1.2 millones en Estados Unidos, y el 33% de ellos vive en la Florida. A esto hay que agregar que más o menos, si las cifras no me fallan, estamos hablando que unos 400.000 colombianos van a votar, o están habilitados para votar en Florida. Sin embargo, los hispanos tienen una tasa de abstención en las urnas
más o menos altas. O sea, los colombianos no van a votar, los latinos no van a votar. No son un grupo tan disciplinado, digamos, hablando dentro de los latinos como los cubanos, que ellos tienen como muy intrínseco ese valor de la democracia, ir a votar, pues por todo lo que ha pasado en sus países. Hablemos también de la influencia que tiene en el voto latino. Por ejemplo, en el condado de Miami-Dade está la mayor parte de los colombianos que viven en Florida, y hace poco, pues no es un asunto menor, lograron un proyecto en que una calle tuviese el nombre del expresidente. ¿Sí? Entonces, para Trump se ha convertido en un nicho muy importante para conquistar votos. Se ha esforzado por ello. De hecho, no es menor los tweets ayer que vimos en español, las manifestaciones que ha tenido a favor de Uribe, porque sabe que quienes viven en Estados Unidos son personas que salieron de Colombia entre los años 80 y quizás principios de los 2000, y son víctimas del conflicto armado, y son de una tendencia conservadora, y son personas muy afines al uribismo. Entonces, que políticos colombianos sean un canal para convencer a esos votantes es influyente y va a definir muchos de los votos que se emanen hoy en la Florida. De que no es solo con los colombianos, porque muchos han dicho que el tema de campaña, si la vez pasada fue con los venezolanos, esta vez va a ser con los colombianos, y no es cierto. De hecho, el mensaje para los latinos de Trump es el socialismo, entonces se refiere a los cubanos, a los nicaragüenses, entonces es un mensaje muy amplio para todos los latinos y no para solamente los colombianos. Es muy fácil decir que Trump ha sido un fuerte aliado de Colombia, sobre todo en la lucha contra las drogas. Le ha incrementado ayudas en cooperación, cooperación militar, también ha aumentado eso. Mientras que en el Senado, y no estoy hablando de que Biden vaya a ser malo para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, sino que hay mucha gente que rodea a Biden en otras instituciones o dentro del Partido Demócrata que realmente no quisieran aumentar esas ayudas o mantener esas ayudas. Es el caso de Alexandra Ocasio, que hace unos meses pidió que se frenen las ayudas económicas a Colombia para la lucha contra el narcotráfico. Entonces, en el mejor de los casos, y lo que mejor sería para Colombia, es que se mantengan esas ayudas, y esas ayudas, quien promete mantenerlas es Donald Trump. Hablemos del tratamiento que se le debe dar a este tema por parte de los medios de comunicación, Carolina, y cómo lo debemos nosotros percibir. Pues yo diría que primero muchísima cautela. ¿Por qué? Porque debido a la pandemia se autorizó el voto adelantado o el voto por correo, y resulta que los americanos, a día de hoy, como tú le decías, casi 100 millones de personas ya votaron. Se dice que el 60, el 70% de los que ya votaron, votaron por Biden. Entonces, los que voten hoy van, no, y los resultados que salgan de boca de urna y de las encuestadoras, etcétera, no van a ser tan ciertos, porque los votos que se emitieron por correo no se van a contar hoy, o se empiezan a contar hoy y se terminarán de contar más adelante. Y ahí es donde quizás vengan problemas en que todavía no se pueda declarar un ganador, porque son 100 millones de votos que todavía no se han contado cuando salgan las encuestas de boca de urna. Entonces, sí que los medios han dicho que tienen un protocolo y que van a ser cautos con el tema de las especulaciones, pero pues es lo que se espera y es lo que uno recomendaría, ¿no? También hay un fenómeno que se llama el espejismo rojo, y rojo hace referencia al Partido Republicano, y es que el votante republicano es más conservador, es el que le gusta ir a votar el día de las elecciones. Entonces, si bien lo que se especula es que Biden va ganando por los votos, por el early vote, por los votos emitidos por correo, parece que, y se especula, y así lo dicen varias teorías, entre esas la del espejismo rojo, que los votos emitidos hoy van a favorecer a Trump. Entonces hay que tener como esa cautela antes de emitir cualquier resultado hasta que no se termine el escrutinio total. Carolina, muchas gracias por acompañarnos en Noticias 45. A ti, Laura, un gusto estar con ustedes.